Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Karen, Rafa, por allá. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y realmente iniciamos con una noticia realmente, de verdad, muy penosa, Rafa, Karen. Buenas noches, amigos de Noticias 22. Bueno, hoy falleció la escritora estadounidense Toni Morrison a los 88 años de edad. Una lamentable pérdida, el trabajo que realizó en torno a mostrar la realidad afroamericana en la literatura, algo que no se había hecho en el siglo XX, bueno, pues fue impresionante. De hecho, la primera mujer afroamericana, muy buenas noches, en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1993 por su obra Jazz, donde queda manifiesto no solo un surrealismo que había preñado también a la Unión Americana, sino esta idea que dices, Karen, de dibujar cómo funciona para los negros, para la raza negra, vivir en la Unión Americana. Desde su primer libro, Los ojos más azules, pasando por Beloved y grandes obras, como insistimos esta de jazz, que es verdaderamente un canon, empieza con un estándar de jazz, como son las piezas musicales, y a partir de ahí lo va adornando, lo va improvisando, y es una obra extraordinaria, hermosa, imperdible, y hoy hay que leer a Toni Morrison y rendirle un recuerdo. La escritora estadounidense Toni Morrison, primera afrodescendiente de ese país en ganar el Premio Nobel de Literatura, ha muerto a los 88 años en el pequeño pueblo neoyorquino de Granby-on-Hudson. Nacida como Chloe Ardelia Wofford en el seno de una familia de clase obrera, adoptó el seudónimo de Toni Morrison para firmar su primera novela, Ojos Azules, obra que inmediatamente impactó en el mundo literario, pues a partir de una premisa aparentemente sencilla, una niña afroamericana que quiere tener los ojos azules, visibilizó temas como la belleza impuesta por la sociedad, la voz femenina, la búsqueda de la libertad personal y la infancia truncada. Luego de Ojos Azules, Morrison se consagró con títulos como Sula, la canción de Salomón por la que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica, La Isla de los Caballeros y Beloved, por la que recibió el Pulitzer y el Premio American Book. En 1993 ganó el Nobel de Literatura con tan solo 6 novelas publicadas hasta ese momento, convirtiéndose a la sazón en la octava mujer distinguida con el máximo galardón de las letras. Con 11 novelas, un par de libros infantiles y 4 ensayos publicados hasta el último de sus días, Toni Morrison escribió su nombre en la historia de la literatura gracias al compromiso de su lucha contra la discriminación racial, por darle voz a la cultura afroamericana en búsqueda de la identidad y la integración, por el lirismo vibrante de su prosa en la que resuenan los elementos de la historia oral afrodescendiente y de sus propias experiencias familiares, y por ser una fiel creyente de que no hay que tener miedo de mirar al pasado, porque solo así se sabe quiénes somos. When I first began writing, when people said, when I wrote The Blue Sky, I used to get questions all the time, yearning questions. Why are there no white people in your book? And I would think, and I said, well, yeah, there's some. Well, I mean, they're minor, but why don't you? So I thought perhaps that was just a quirk, but they asked me again in Song of Solomon, Sula. And a reviewer who liked Song of Solomon very much said that the absence of white people in Song of Solomon was a flaw. And that's fascinating to me because I could not say the same thing about his work or any other white writer. If they didn't put black people in their work, I would not consider that a deficiency. But when I wrote and there were no white people in my book, that was understood to be a deficiency. Why? Well, it's very complicated, I suppose, but the notion of black people being able to imagine themselves, narratize themselves, occupy the world, and occupy their whole lives without benefit of the white gaze seemed odd, because we had been understood to be objects, not subjects. But once in my work and in other work, we became the subjects of our own narrative, it may have appeared to people who had could not understand black except in terms of white.
En el 2005 estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, bueno, propiamente en la Cátedra Cortázar. Ofreció ahí, Karen, una conferencia en la que justo habló de su género, habló de las mujeres, la situación de las mujeres en el mundo, no solamente de la comunidad afroamericana, una conferencia en verdad memorable, que además ella decía, esta estancia en Guadalajara es algo muy especial para mí. He estado en muchos sitios, he dado muchas conferencias, pero México tiene un lugar especial y conocía bien la situación de México además. Además, el acercamiento de Morrison a la violencia lo hacía de una forma muy particular, lo hacía a través del concepto del amor y que, bueno, nos invitaba a leer en su literatura una pregunta quizás implícita: ¿cómo amar si nos han enseñado a odiarnos por ser diferentes? Y esto era parte de lo que enseñaba también en estas conferencias, Laura. De hecho, en el 2016 publicó este libro de ensayos, El origen de los otros, en el que se reúnen en una serie de charlas de las que habló de la raza, de la identidad de un país. Nos deja este rostro, este paisaje de un país, paisaje oculto, de un sociopolítico de un país. Bueno, pues así recordamos a Toni Morrison. Ahora veíamos la entrevista que le hizo Silvia Lemos en 1994, una charla de verdad muy, muy reveladora, Rafa. Escribió para todo público, hay que recordar, novelas infantiles, estas obras que son necesario retomar y leer. Hablaba a propósito de la negritud, pero en general de la humanidad que queda plasmada. Insisto, Jazz, sumamente recomendable, Ojos Azules, bellísima, Beloved, una obra imperdible, y además de tantos y tantos textos que también le merecieron el Pulitzer. Vaya, pues un recuerdo a Toni Morrison. Y en otro orden de ideas, el público amante del teatro conoce a quienes hacen posible el hecho escénico: actores, directores, dramaturgos y creativos del arte teatral. Los premios del público cartelera nacen con el objetivo de reconocer lo mejor del quehacer teatral en la Ciudad de México, además de convertirse en el vínculo, guía y unión entre público y la comunidad de profesionales del teatro, compuestos por un jurado de visitantes del portal carteleradeteatro.mx. Dividimos el año en 5 periodos. ¿Por qué 5 periodos? Cada bimestre sale una nominada a partir de 4 obras que se seleccionan por las métricas de la página, cuántas visitas tienen, cuántas calificaciones, cuántos comentarios. A partir de ahí vemos qué obras salen nominadas y gana una. Lo que hacemos es, de todos los visitantes de cartelera de teatro, hacemos una convocatoria y les pedimos un poco a ver qué obras te gustan, a dónde has ido, y lo principal es que no sean profesionales del teatro, que sean contadores, abogados, gente normal, digamos, como uno, que es público. Y de ahí salen 15 jurados y ellos son los que tienen que ir a ver las obras durante este año. Entonces, todas las obras tienen un espacio de promoción en donde se premia el talento y lo que el público siente, que nos parece fundamental y es lo que queremos con esta herramienta y este proyecto. Arcelia Ramírez recibió el premio a Mejor Actriz por su participación en la obra Buenas Personas. Como mejor actor, Rogelio Suárez fue reconocido por su papel en el musical El beso de la mujer araña, y el premio a mejor diseño de arte fue para el equipo de obra Hello Dolly. La obra Donador de Almas se llevó la noche al recibir el premio a mejor dramaturgo Adrián Chávez, mejor director Robanda y mejor obra del año. Asimismo, se reconoció a la dramaturga y escritora Sabina Berman por su contribución al teatro. Muchas gracias. Hoy a las 5 de la mañana estaba reescribiendo una escena que no me salió la noche anterior. Y ahora estoy desvelada recibiendo un premio que agradezco mucho, que agradezco en especial porque es otorgado por el público. Con información y texto de Omar Vera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues felicitaciones a los ganadores de este reconocimiento que da el público y que es tan necesario también para todos los que hacen teatro, Laura. Y bueno, algo que llama mucho la atención, el otro día ya les adelantábamos que esto iba a ocurrir, va a ser del 18 al 20 de octubre, donde se van a dar cita aquí en la Ciudad de México los exponentes de este arte que es el doblaje, Karen. La industria del doblaje que tiene en el país más de 8 décadas. Vamos a ver de qué se trata.
Por tercer año consecutivo, la Ciudad de México será sede del Congreso Internacional de la Voz. Son 3 días, hay todo un calendario que de hecho lo pueden buscar en la página del Fondo de Promoción Turística o en la misma plataforma de Voice Masters. Más de 500 voces que se han dedicado a nivel Latinoamérica y a nivel nacional e internacional, que han sido voces que le dan vida a personajes y que hacen que la magia siga. Es un evento que reúne a destacados comunicadores, locutores, así como actores y directores de doblaje de Latinoamérica para impartir talleres y conferencias sobre las técnicas, así como las tendencias en el manejo de la voz en medios de comunicación. Van a estar enseñando cómo es la locución, los tiempos de la voz, la memoria, cuál es la importancia de todo esto dentro de la industria cinematográfica. Colombia será el país invitado de este foro, que se realizará del 18 al 20 de octubre. Y este tipo de espacios, este tipo de congresos reviven, dan una plataforma, como tú dices, para darle una proyección tanto internacional, pero también volver a posicionar a estas grandes voces que están. Noticias 22, Óscar Cortés. Pues es un verdadero arte y además el doblaje en México tiene una larga tradición, representantes que son destacadísimos, son de verdad trabajos que no tienen un punto de comparación desde un punto de vista del resto de América Latina. De hecho, se considera a México como líder en materia de doblaje en español y es interesante porque aún sigue compitiendo con América Latina porque los costos en América Latina son más bajos y lo que ofrece México es calidad en el doblaje. Artistas que trascienden inclusive a los personajes y podemos hacer una retrospectiva desde Jorge Arbizu, que le dio vida el famosísimo Tata a los personajes, o que le dio voz a los personajes de Don Gato y su pandilla y de los Picapiedra, Tintán, en fin, un largo etcétera, y ahora grandes actores de la voz y del doblaje. Es momento de hacer una pausa, pero hoy es martes de Enfoques. Está aquí Paco Ignacio Taibo II después de la pausa. Continuamos en Noticias 22 y esta noche conoceremos todo lo que está sucediendo en el Fondo de Cultura Económica en voz de su director general. Martes de Enfoques, Paco Ignacio Taibo II. La más reciente encuesta del INEGI, que se presentó en abril pasado, dice que se ha reducido el nivel de lectura en México por 10 puntos porcentuales en los últimos 4 años. Esto no suena nada bien. El hombre que está sentado aquí junto a mí tiene un ambicioso proyecto para contribuir a que México sea un país de lectores. Algo le sabe a eso. Paco Ignacio Taibo II, quien es actualmente director general del Fondo de Cultura Económica desde enero de este año, narrador, historiador, promotor cultural y alguien que ha estado muy cerca de este asunto. Paco, gracias por estar aquí para platicarnos acerca de el proyecto que de verdad suena muy ambicioso. Tus compañeros dijeron que voy a decir todo sobre el fondo, mienten como bandoleros. Me puedo pasar 3 días hablando aquí de lo que me encontré, lo que armamos, lo que viene en camino. Bueno, es apasionante. Me gusta el orden que acabas de plantearme en la entrevista. Muy brevemente, sería decir, ¿encontraste cosas que te sorprendieron mucho, conociendo tú del medio editorial mexicano? Sí, para mal. Encontré una editorial anquilosada, vieja, con un catálogo apasionante, pero falso, porque teníamos un 60% de los libros que se habían perdido los derechos, no se habían conservado. Entonces, si queríamos publicarlos, teníamos que recontratarlos. Encontré que se habían contratado obras completas, pero no podías publicar la novela clave de ese autor. Encontré que había ediciones programadas de libros para 300 lectores con tirajes de 1500. Encontré sobre todo desprecio y desperdicio. Mentalidad de, es dinero público, órale, votemos. No, órale, no. Encontré que había 3 coches asignados al director, uno rojo, uno negro y uno blanco. Ni banderita hacían, los 3 juntos. Encontré todo un aparato de lógica de dispendio, funcionarismo gratis, faraonismo.
Pero bueno, eso era el punto de partida. Si nos poníamos a reparar, nos echamos 6 meses reparando y lo que hicimos fue arrancar mientras reparábamos. Lo que hiciste fue lanzar una colección en qué fue menos de 3 semanas. ¿Se puede eso? Bueno, Se pudo. se pudo. Llevamos 17 números de Vientos del Pueblo. ¡Tararán! Cámara, Vientos ¿cuál es del mi Pueblo. cámara? ¿Esa? Ahí está. Esa. Tiririririri. Esos son los últimos. Llevamos 17 números. Ediciones de 40,000 ejemplares. Ediciones de 40,000 ejemplares, tengo entendido que van a ser 100 títulos o Los que salgan. los que salgan. Porque la jugada es poder mantener 12 pesos, 13 pesos, porque cada libro cuesta 12 pesos. Cada libro cuesta lo menos que podemos. Entonces, se trataba de crear un material que nos permitiera ir a redes no tradicionales. Ahora, Librerías, pero también librobús a rancherías. Eso dijiste, que va a ir hasta el último rinconcito ranchería del país. ¿Hasta dónde se puede estirar la liga de hacer una publicación que sea a un precio muy accesible sin que pierda el dinero, Calidad sin y que dinero. se pierda la calidad de la publicación? La calidad está garantizada, los autores son excelentes, los ilustradores, porque son libritos ilustrados, son muy buenos. Y el no perder dinero, bueno, está raspando, pero no hemos perdido dinero. Se han agotado ediciones de 40,000 de los 2 primeros ya. Y llegamos con estos libros, te cuento, llegamos al desierto de Baja California, a lugares donde nunca había habido una librería. La semana pasada estábamos regalando o vendiendo libros del pueblo en comunidades de jornaleros y regalando libros a los niños. Ahora, el regalar libros, nosotros aquí siempre tenemos esta discusión y personalmente yo tengo la duda, si cuando uno da como obsequio, sea un libro, sea la entrada a un concierto, a una obra de teatro. ¿Lo desvaloriza? No lo sé. Nomás te pregunto, ¿cómo serás hija de la clase media? Porque si fueras ciudadano sin acceso, y si fueras ese adolescente que lo ves en la feria del libro, y he visto cientos, raspándose el bolsillo para llegar a los 20 pesos, para comprar un libro de descuento, te darías cuenta que regalar es la puerta. Pero ¿cómo le haces para llegar a ese ciudadano? Porque tú regalas y a lo mejor le regalas a alguien que, en esta encuesta, Paco, rápidamente se dice, la principal razón para no leer es, primero, no tengo tiempo, y el segundo, no me interesa. No les haga caso a las encuestas. Lo que hemos vivido durante 20 años en contacto con la calle son otras historias. Son bloqueo por razones económicas, no tengo dinero para comprar el libro que quiero, ¿sí? Okay. Entonces rompe el bloqueo y regala. Regalas no volanteando, los libros no se volantean. Regalas después de una conferencia, a los que asistieron a la conferencia. Después de un debate sobre Pancho Villa o Zapata, ahí regalas libro, ¿sí? Regalas cuando el autor está presente. O sea, tienes un primer nivel de interés que con el libro lo amarras, lo consolidas. O sea, si hay ciertos, llamémosle... reglas de regalar. Ajá, Sí, las hay. una norma. No se volantea, no te pones... Cuando el experimento del metro, que fue uno de los experimentos más importantes en América Latina, tenían 65% de devolución, en un país que no tiene cultura de la devolución. Bien, y el 35% que se perdía, estaba creando biblioteca familiar. Está perfecto, no pasa nada. Tienes que asumirlo como parte del proyecto. Ahora, ¿qué ocurría? Lo que ocurría era que estabas logrando incorporación. Cuando tú haces una feria en la calle como las que estamos haciendo, y llevamos 180 acciones en 6 meses, ¿sí? Una por día, llegando a ferias de libro en Tacámbaro, en Tepic, a operaciones en normales rurales, donde no tienen biblioteca, a acciones en comunidades campesinas, con clubs de lectura en la sierra de Nayarit, metidos en Tixtla Guerrero, regalándole a la población un libro que cuenta las luchas que hubo en Oaxaca en estos últimos años. Cuando estás en operaciones como esas, te das cuenta que uno de los bloqueos de la lectura es mala difusión, incapacidad de explicar, incapacidad para motivar, dinero. Rompes el nivel del dinero con colecciones como estas y ya estás en el segundo nivel, motivar. ¿Qué te interesa? Y entonces llegas a una comunidad campesina y los niños te dicen dragones. Y tú dices, pues dragones, ¿de dónde demonios saco un buen cuento de dragones para llevarle a estos niños? ¿No? Hicimos unas campañas que yo estoy verdaderamente orgulloso de ellas, en primarias de la zona conurbada, donde entran nuestros librobuses, porque estamos trabajando conjuntamente Educal, Fondo de Cultura y Dirección de Publicaciones, y es el cochinito. Los maestros advierten un mes antes, va a venir el camión, hagan cochinito.
Y los niños hacen un cochinito y empiezan a guardar para tener 20 pesos, 25 pesos. Se les avisa a los padres, se les avisa a los maestros, se apoya con libros las bibliotecas de esa escuela. Llega el camioncito, animación, cuentacuentos, música, titiriteros y 20 regalo de libros. O sea, se hace, digamos, se crean el terreno fértil, las condiciones, pero si no le hacemos caso a las encuestas, como política pública, ¿cómo se puede medir el impacto, además de la experiencia que es muy valiosa de quienes están ahí presentes? Danos un año y vamos a hacer nuestras encuestas. Estuvimos conversando con el INEGI y le dijimos, el MOLEC no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no nos sirve para saber lo que tenemos que hacer. Nos ayudan a reelaborar el MOLEC, encantados. Tienen ustedes que incluir tianguis, venta informal, trueque, para hablar de circulación del libro. En una sociedad depauperizada como la nuestra, el trueque se ha vuelto importante, pero hay que promover un tipo de trueque. Cuando hacemos en operaciones como la Feria del Zócalo una mesa de trueque, el problema es que pones libros maravillosos el primer día. El segundo, tienes los manuales de matemáticas del valor, claro, sí. El libro de química roñoso ya usado por 3 generaciones. Tienes que barrer y volver a poner libros para que el trueque funcione. Hay ciencia y hay arte en toda esta operación, pero lo que hay es una voluntad fascinante de abajo hacia arriba de que queremos leer. Ahora, hay otro tema importante que has mencionado en diversos espacios que tiene que ver con las reimpresiones, las coediciones, ya se mencionó en este momento la Educal, pero están otras editoriales de la iniciativa privada. ¿Cómo se logra desde esta empresa, que es también una empresa de Estado, hacerlo sin tener estas pérdidas y además conservando estos autores que de verdad han hecho del Fondo de Cultura Económica la casa editorial emblemática para el mundo? Sí, pero un emblema a medias. Que lo hicieron en una época, ¿no? Pero por lo menos. Imagínate que durante todos estos años tuvimos una editorial estatal que no tenía una colección popular. ¿Y a qué se debe tal milagro? ¿Sí? Que surtía de libros a la academia, a las universidades, etcétera, pero que no llegaba al pueblo llano, no tenía producción hacia abajo. Entonces lo que hicimos fue modificar la colección popular para hacerla más popular. Estamos produciendo libros como estos. Solo tengo 2 ejemplares. Los que se arrojen sobre esta mesa al terminar la entrevista serán recibidos. Requiem por Teresa, una novela un guatemalteco fascinante, lo mejor que he leído en estos 8 meses. Y un libro de la mejor periodista que ha habido en el siglo XX, Larissa Reisner. Reportaje, crónica, literatura. Estábamos publicando ensayos sobre literatura, pero no literatura, solo obras clásicas y obras completas. ¿Y se estaban publicando amigos de los todo el día, a todas horas? Ahora, ¿es normal tener filias y fobias? Porque a uno le gustan ciertas cosas. ¿Cómo se hace ese filtro para poder llegar a una edición que a lo mejor te guste o no te guste? ¿Es una edición colegiada? ¿Cómo se toma la edición y el criterio? Porque mis gustos no importan. Mira, yo soy guevarista desde chiquito. Y decidí que las ideas se combaten con ideas, no con censura. Entonces, lo primero que hice llegando al fondo fue firmar reimpresiones de autores que me parecen feos, que no los quiero como lector, no que emocional y políticamente me parecen asquerosos, roñosos, pero hay lectores y hay público que los quiere leer y no se censura. Veníamos conversando en el coche, un autor muy conservador, muy antilopista, quiere presentar un libro en nuestras librerías, pero desde luego no más faltaba. Las ideas se combaten con ideas, cero censura. Entonces, respecto a las editoriales privadas, pues estamos llegando a pactos con coedición, solo que nos propongan no hacer un table book, un libro de mesa para regalar a funcionarios, eso no los vamos a hacer. No vamos a hacer table books y no vamos a distribuir autosuperación. En nuestras librerías, Fondo y Educal, se fue para afuera la sección de autosuperación. Hay lectores, sí, bueno, quieren leer autosuperación, adelante, pero no en nuestras librerías, porque queremos el espacio para literatura latinoamericana, para libros de historia, para ciencia ficción, para el tipo de literatura que engancha a un adolescente y lo sume a la lectura. Y hay proyectos de coedición con un montón de editoriales caminando. Paco Ignacio, el tema de la presencia del Fondo de Cultura Económica que causó controversia en la Feria del Libro de Frankfurt, ¿por qué no? Si se va a hacer en otras ferias del libro, en otros salones del libro internacionales. ¿Cuál sería también ese criterio? Porque todo esto fue una trampa para elefantes. Yo declaro un día, no vamos a Frankfurt porque el fondo este año tiene muy poco que ofrecer. Y el titular del periódico, porque hay una prensa canalla en este país, compañeros y colegas. ¿Cuál es mi cámara para decir canalla? Mi cámara. Mira. Canalla, ¿sí? Canallesca. El titular es, Paco dice
que México no tiene nada que ofrecer en Frankfurt. Yo dije, ¿a qué horas dije eso? Lo que dije es, el fondo no va a ir este año. ¿Por qué? Frankfurt es una feria de venta y compra de derechos. Los derechos que queríamos comprar, fuimos por delante y fuimos a editoriales italianas y norteamericanas buscando. No tenía sentido. Los derechos que teníamos que vender no existían, porque la mayoría, la inmensa mayoría de los derechos que el fondo maneja son para habla española. Entonces no era el lugar. Teníamos que revisar el catálogo y ver si hay algunos libros. Y lo que sí había, y era muy importante, era venta de derechos de libros infantiles y juveniles. El fondo es vanguardia en esto, a nivel latinoamericano. Pero entonces no había que ir a Frankfurt, no había que ir a donde fuimos, a la Feria del Libro de Bolonia, que se especializa en vender derechos infantil y juvenil. Entonces, ¿para qué íbamos? Antes se iba. Claro que sí, ¿Qué se hacía? Había boletos para funcionarios, hombre. ¿Pero Esta es la vieja historia. Había alfombras rojas, había cócteles, había cenas con vino. No, aquí nosotros hacemos libros, no alfombras rojas. Se acabó, llegó la austeridad a de veras. Somos apaches, pero somos apaches cultos, mija. Reconócenos esto. Yo he vendido en Frankfurt, yo personalmente, 150 libros. Pero no los vendí yo, los vendió agentes, editoriales. Entonces, a Frankfurt que vayan los vendedores de derechos, que vaya la CANIEM, desde luego, claro. Que vaya Planeta, Alfaguara, que vayan, desde luego. Pero el fondo, ¿cuál era el sentido? ¿Gastar dinero? No. ¿Qué hicimos? Agarramos el dinero y lo destinamos a estar en la Feria del Libro de Guatemala, en la Feria del Libro de Bolivia, en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Feria del Libro de Lima, en la Feria del Libro de Bogotá, donde vendemos libros del fondo, mexicanos y autores mexicanos. O sea, el sentido mucho de ir de una feria de libros sería la venta de libros, no solamente. Para nosotros en América Latina sí, en Frankfurt es vender derechos. El año que viene vamos a modificar la política, depende. Lo que no vamos a hacer es tirar un centavo del pueblo en viajes de funcionarios. Ahora, las filiales, ¿cuál es la situación financiera? ¿Ganan, pierden, se van a mantener? Cuando yo llegué estábamos perdiendo $1.300.000 al año. ¿Me recuerdas cuántos países? ¿Son 9 o 10 países? Eran 11, pero la verdad es que eran 9 porque 2 estaban quebradas y cerradas las oficinas, Venezuela y Río de Janeiro. De esas 9 revivimos 8 directores nuevos. Corrimos a los viejos directores, que no servían. Y entraron nuevos directores que le metieron un impulso fuerte. Y entonces empezaron a reactivarse. Empezamos con ventas de bodega también allá, como estamos haciendo en México, donde bajamos 1.200 libros el valor, porque dijimos, sí hay lectores, lo que pasa es que no llegan a los precios. Y entonces pasa lo mismo en las filiales. Y estamos en proceso de reconstrucción. Yo creo que a fin de año se va a notar la reanimación, por lo menos de 6 de las 9. En otras nos va a tomar más tiempo sanear la filial y que deje de ser un cajón sin fondo donde tirabas dinero. ¿Puede llegar algún momento en el que sea productivo tener, además de la difusión, etcétera, pero que, digamos, no sea esa carga? Yo quiero una empresa que no gane dinero y que no pierda un centavo. Esto significa que tenemos que simplificar el gasto, lo estamos simplificando. Yo calculaba que costamos al gobierno 30% menos de lo que costábamos, reducción de salarios, reducción de plazas innecesarias. Te encontrabas cada cosa, te encontrabas un parque automotriz con 14 coches averiados y rentando 24 en una compañía de renta de automóviles, en lugar de reparar los que tenías. Y entonces nos estamos componiendo lentamente. Teníamos un comedor para aristocracia, con 24 lugares y un enorme comedor y un chef que había sido chef de Fox. Ante el peligro de que un chef de Fox nos envenenaba, lo corrieron antes de que llegáramos. Y entonces lo hicimos comedor de los trabajadores, cuesta 37 pesos comer en nuestro comedor y ahí comemos nosotros. O sea, llegó en serio la austeridad, no estamos bromeando. Los que todavía no se enteraron que perdieron las elecciones, más se vale que vayan tomando nota, ¿eh? Por lo menos en el caso del conglomerado fondo de DG y Educal. Y eso sí, hay que proteger el catálogo. Estamos reeditando y reeditando y reeditando y imprimiendo nuevos libros y protegiendo la parte infantil que iba muy bien desde antes. Es una de las buenas herencias del fondo. Paco, dame unos cuantos segundos para decirme cómo está tu situación con Morena. Hiciste unas declaraciones que nos sorprendieron, porque pues es partido que te apoyó. Sigo siendo miembro de Morena.
hablo como miembro de Morena. Y cuando digo la burocracia está dominando el partido, lo digo porque quiero que la burocracia deje de dominarlo. ¿No se ofendieron los morenistas? No, no se ofendieron algunos. Los burócratas están que me matan, me persiguen por las calles, pero son la escasa minoría. Dijiste que las bases están... Papá madre. La base de Morena es energía pura, voluntad de cambio, entrega, sacrificio. Lo que me preocupa es que aparecieron por ahí legiones de sapos tomando las sillas. El acuerdo que se tomó de la mitad del dinero de Morena para formación, el Comité Ejecutivo Nacional lo violó y en lugar de destinar ese dinero querían comprar locales. Seguro que querían comprar sillones y alfombras. Porque el burócrata así es. Entonces la batalla en Morena es la batalla en Morena. ¿Ya estoy fuera de horas de trabajo? Sí, ya puedo decir lo que pienso. Y además también estamos en un horario en el que se puede decir lo que uno quiera, Paco Ignacio, ¿me permites hacerte ya para cerrar esta charla 3 preguntas, un poco estilo cuestionario de Proust? Sí. A ver, primera, ¿cuál es la cualidad que más admiras en un ser humano, hombre o mujer? La congruencia entre lo que dice y lo que hace. Ahora, ¿cuál es el libro que ningún mexicano debería dejar de leer? Uy, tengo una lista. Cada vez que empiezo me salen 36 libros y se me estropeó a ver, la lista. El primero que se te venga a la mente. El primero que se me venga a la memoria. Es curioso. Yo creo que había leer México Insurgente de John Reed. Pero es que yo soy muy villista, ni modo. Eso no se quita. Y finalmente, bueno, sabemos que tú no le tienes miedo al lenguaje, no le tienes miedo a las palabras, tu vocabulario es muy extenso. ¿Hay alguna palabra que le tenga miedo? Que te moleste, que la tengas fuera de tu vocabulario, que la tengas agregada de tu acervo? No, pero sí hay palabras que de veras me calentaría que me dijeran así. Si alguien me dice mocho, sí me caliento. Muy bien. Muchísimas gracias, Paco Ignacio Taibo II. ¿Dejo libros? Pues si no los dejas, dijiste que el primero que se arroje, pues yo estoy más cerca, así que... ¿Qué te voy a regalar? Te voy a regalar muchísimas gracias. Un libro de periodistas. Bueno, este está bueno para mí. Y a los que están por ahí escondidos, les va a tocar uno, no se angustien. En lo que nos vamos a la pausa, muchísimas gracias, de verdad. Un placer enorme. De ustedes. Continuamos en Noticias 22 y lo mejor del cine alemán contemporáneo llega a la Ciudad de México. Hoy inicia en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris la 18ª edición de la Semana de Cine Alemán. De hecho, se está proyectando en estos momentos La tragedia del poder, una película de 1920 de Hans Vermister, y todos los detalles nos los tiene allá en el Teatro de la Ciudad Huemán Sin Rodríguez, a quien saludo con mucho gusto. Huemán, adelante. Hola Rafael, hola Laura, saludos del equipo de Noticias 22 que se encuentra en este momento en el Teatro de la Ciudad. ¿A qué hemos venido? Bueno, aquí comienza la 18ª Semana de Cine Alemán. Queremos compartir con todos ustedes un fragmento de la conversación que tuvimos hace unos instantes con Sven Marquardt. ¿Quién es este personaje? Bueno, es un tipazo. Imagínense, él forma parte de la escena punk y underground de Berlín del Este de los años 70 y de los años 80. Tiene una trayectoria como fotógrafo muy importante y colaboró en la importante revista Civil que dirigía Sibylle Bergman, que estaba también con su esposo Arno Fischer, dos personajes muy importantes para entender la fotografía alemana de los últimos años. Bueno, allí estuvo Sven Marquardt y él también se involucró un poco en la escena de la música posterior a la caída del muro. Ha sido reconocida su obra y ha estado viajando por todo el mundo y por ello se ha hecho un documental que se llama Belleza y Decadencia, que forma parte de la Semana de Cine Alemán, una película presentada a principios de este año en la Berlinale con muy buenos resultados. Así que escuchemos este fragmento de la conversación con Sven Marquardt. La película narra realmente la historia de 30 años de una amistad, 30 años de amor, de cambios en una ciudad. Para mí la película es algo muy personal, muy emocional. Cuando lo vi por primera vez en casa de Anne-Kathrin Händel, un mes antes de su estreno en la Berlinale, me sentí realmente muy conmovido al ver lo que había logrado.
a partir de 3 diferentes caminos de vida. Y mostró los paralelismos y las diferencias que hay entre estos 3 caminos. Y lo hizo muy bien. La película me resulta muy cercana. Porque es la historia y el presente de mi vida, o de nuestras vidas, de las vidas de nosotros 3. Ahí tienen ustedes, este es un gran personaje, Sven Marquardt, cuya entrevista en una versión mucho más amplia la tendremos en Noticias 22 Digital. Y ahora vamos con este integrante de la banda Tuxedo Moon, que lleva muchos años en México, Steven Brown, que nos habla a propósito de la película dirigida por Hans Werckmeister. Siempre hay que buscar una manera de entrar en una película, ¿no? Puede ser una escena, puede ser una cara, puede ser un luz, un color. Esta película tiene color, tintas. Y de ahí vas tratando de entrar y buscar ideas musicales que acompañan de alguna manera la película. Es una cosa muy subjetiva, ¿no? No hay reglas y depende de cada quien. Pero somos 5 músicos en esta ocasión y cada quien aporte sus ideas en cada escena. A veces dividimos en escenas. 1 o 2 músicos toman una escena y así, y al final juntamos. Tenemos herramientas, tenemos trucos para tratar de entrar en una película así. Laura, Rafael, de esta manera llegamos al final de nuestro enlace desde el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Recuerden que la Semana de Cine Alemán se proyecta en diferentes espacios, ya sea en el Instituto Goethe y Cineteca Nacional primordialmente, y de ahí se pueden ver en diferentes lugares. Consulten cartelera, por supuesto, tanto en Noticias 22 como en Noticias 22 Digital. Tendremos entrevistas con algunos de sus protagonistas. Que pasen una buena noche y nos vemos el día de mañana. Bueno, pues asistir a esta serie, esta reunión de magníficos filmes germanos. Y les vamos a presentar pues una nueva exposición que presenta la artista plástica Alejandra Cermeño, que dedica su nueva serie escultórica a la identidad femenina. Es un tema que ha abordado en series anteriores y que ahora explora de una manera distinta. Se enfoca mucho en lo que ocurre en nuestro país en este momento. Mujeres mexicanas contemporáneas que de alguna manera se relacionan con el maíz fue la base de la que partió Alejandra Cermeño para su más reciente trabajo, el cual se presenta en la Galería Aguafuerte bajo el título Las Custodias del Maíz. Mi interés siempre ha sido la figura humana y de mis anteriores colecciones siempre había trabajado sobre todo resinas, formatos de escala humana 1 a 1. Y a lo largo de los años, mi interés fue sobre todo en la búsqueda de la identidad de las personas. Las mujeres de las esculturas provienen de un estado del país. Los elementos con los que las representa la autora tienen que ver con su actividad, pero sobre todo con su personalidad. Mi interés era hacer los 32 estados de la República. En esta ocasión solo presento 11. Voy a continuar poco a poco hasta que complete la colección entera. Y cada una tiene un vínculo muy especial. Represento o trabajo con la historia de la mujer que directamente protege la semilla o la tierra, hasta la mujer que es empresaria y hace joyería y se inspira en el maíz. A mí me interesaba mucho justo retratar lo que es lo contemporáneo ahora. ¿Quiénes somos las mujeres que nos levantamos día con día a sostener este país, ¿no? Y hay muchas historias muy bonitas, sobre todo el hilo conductor ha sido la resiliencia, la fuerza, la inteligencia. Y es por ello que van a encontrar en mis piezas animales representados junto con el personaje. Es el espíritu de la persona lo que retrato. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahí está la recomendación para darnos una vuelta a esta muestra y nos vamos antes de la pausa y sin escalas al Teatro de la Ciudad, donde se lleva a cabo la inauguración de la Semana de Cine Alemán con La Tragedia del Poder, una probadita de lo que se trata esta cinta.
¿Se acuerdan que apenas la semana pasada recordábamos a Salvador Novo por el centenario de su natalicio? Ahora este ilustre escritor regresa al teatro que fundara en 1953 para hacer un recuento de las andanzas de su vida y afrontar así su fatídico desenlace. En su teatro, La Capilla, se presenta Novo, un closet de cristal cortado, obra que nos muestra a Salvador Novo, el hombre. Son los 15 años más 100, 15 años más 100 del natalicio del maestro Novo. Entonces, pues bueno, o sea, esto para nosotros, el elenco, a mí me comisionaron, el maestro Guillermo Navarro, Gerardo, para escribir el texto, y lo que pretendemos nosotros con este texto es hacer un retrato justo, un retrato íntimo del personaje tan controversial, ¿no? Que siempre pues estuvo ligado en el escándalo, en la provocación, pero nosotros queríamos hacer acentos en momentos específicos de la vida de Novo. Que sirvan los vinos, hay que brindar por una vida. Grano Porto Brinde 1887, Champán Cordon Bleu, Bobé de Clicquot, Santé. Empezamos este proyecto hace casi un año, a planearlo y a trabajarlo con esa idea, y honestamente todo se fue llevando hasta que pudimos concretarlo de manera ya con Alejandro Román, Gerardo y Ana Kufer, que fue pieza fundamental que levantó la mano para producirlo. En Novo, un closet de cristal cortado, Salvador Novo evoca sus recuerdos, los fantasmas de su infancia en Torreón, Coahuila, sus andanzas y excesos en la furiosa Ciudad de México de los años 20. Hay un pasaje de la vida de Salvador cuando él viaja en una comisión a Buenos Aires y conoce a García Lorca. Entonces en esa semana tiene un tórrido romance que jamás olvidó Novo en su vida. Digamos que García Lorca fue el amor de la vida de Novo, ¿no? También otras facetas de las que resaltamos en la vida de Novo es un poco conocer exactamente cómo sorteó él el episodio fatídico del 68, que pues bueno, por declaraciones muy desafortunadas, en algún momento también descontextualizadas, fue parte de la debacle, ¿no? de Novo. La puesta en escena se presenta en el teatro creado por el propio Novo. Cuando nosotros nos tocó venir a hacer como la audición, la lectura, sentíamos el espíritu de Novo. Lo sientes, el espíritu de Novo ahora mismo, yo lo siento por aquí rondando. O sea, aquí se estrenó con Esperando a Godot, este espacio que hizo Novo para justo promover las dramaturgias contemporáneas. Se sigue haciendo, y este texto es un dispositivo también que apela a la dramaturgia contemporánea en cuanto a la narraturgia, el dispositivo textual, ¿no?, que tiene. Luego de una larga ausencia, es importante la reaparición de Novo en los escenarios. Una biografía muy interesante sobre este personaje que fue pieza fundamental de la cultura en México, del teatro en particular, también del periodismo, del cronista de la ciudad, gourmet también, como no. Y los queremos invitar, vamos a estar los miércoles hasta el 24 de septiembre en Teatro La Capilla. Los miércoles, repito, tenemos un reparto sumamente importante. Gerardo González, que cumple 40 años de vida artística y que encarna y da voz y da cuerpo, da alma a este personaje que es Salvador Novo. Están totalmente invitados, ojalá que puedan. Muchas gracias y aquí los vemos. Gracias. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y después de esta propuesta escénica que nos invita a acercarnos a la obra del poeta y dramaturgo, pues vamos a revisar qué es lo que sucede en otras partes del territorio nacional. Luego de su cierre temporal a consecuencia de los daños que ocasionaron los sismos de 2017 en su estructura, el Museo Histórico del Oriente de Morelos, Casa de Morelos, reabrirá sus puertas al público. Será el 8 de agosto cuando el edificio histórico que fuera casa de José María Morelos vuelva a la actividad cultural con la reapertura del Salón de Usos Múltiples, las salas dedicadas al zapatismo y las áreas de exhibiciones temporales.
Con 80% de avance en los trabajos de restauración e intervención estructural del inmueble, ha sido posible el montaje de su ala este, donde será inaugurada la muestra Reforma, Libertad, Justicia y Ley, dedicada a la numismática zapatista, una forma de honrar la memoria del caudillo del sur desde una perspectiva diferente, el dinero que se fabricó para sostener su movimiento. La exposición abrirá al público el jueves 8 de agosto a las 17 horas en la Casa de Morelos. La italiana Tina Modotti abrió una nueva visión para dar paso a La vanguardia fotográfica en México, nombre con el que se titula a la exposición itinerante que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, de la ciudad de Morelia, Michoacán. La exposición está compuesta por 20 imágenes en blanco y negro que forman parte del archivo del Sistema Nacional de Fototecas del INAH. En ella se visualiza el México de los años 20 y abarcan cerca de 7 años de la producción artística del activista. La exposición estará disponible hasta el 1 de septiembre en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la noche y fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí está por celebrar su primera década de existencia. Ubicado en el corazón del centro histórico de la capital del estado, este espacio presenta de 4 a 5 exposiciones anualmente de forma temporal y durante estos 10 años ha tenido en sus salas más de 1,800 obras artísticas de 2 centenares de creadores nacionales e internacionales. Inaugurado el 14 de agosto de 2009, el MAC tiene su sede en lo que fuera la antigua Casa de Correos, un edificio neoclásico del siglo XIX. Como parte de los festejos por su 10º aniversario, el recinto museístico exhibe 12 obras de igual número de artistas locales en la exposición Arte Contemporáneo en San Luis Potosí, misma que podrá ser vista por el público hasta el 3 de noviembre. La fiesta de la animación, los videojuegos, los cómics de México regresa a la ciudad de la eterna primavera. Vamos a ver. El Festival Pixelatl se ha convertido en el principal encuentro de vinculación entre creadores latinoamericanos y las industrias globales de la animación, el cómic y los videojuegos en México. El festival se ha convertido en un punto importantísimo para todos los creadores de América Latina y del mundo. De hecho, vienen delegaciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España, sobre todo Canadá. Y esto debido a que aquí en México se están pudiendo catapultar los proyectos. Damos talleres, damos cursos de capacitación, tenemos un campamento creativo y estamos en toda la República Mexicana. Hemos dado talleres en Tijuana, Morelia, en Zapopan, en Guadalajara, en Mérida, en Tamaulipas, en todos lados, precisamente para orientar a los creadores a cómo crear y desarrollar proyectos animados que después puedan comercializarse a nivel internacional, que es lo que estamos buscando. Para nosotros es importante reflexionar sobre algún tema en particular todos los años y que nos sirva de base para crear el contenido y todas las diferentes iniciativas. Este año el tema que elegimos es Raíces y Mañana, porque creemos que es importante en estos momentos, tanto para México como para Latinoamérica y todo lo que está sucediendo, voltear a ver nuestras raíces, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace mexicanos? ¿Qué es lo que nos hace latinos? ¿Qué es lo que nos hace humanos? A nosotros se nos encomendó esta misión de trabajar en torno a lo que significa para nosotros como mexicanos, como creadores y como animadores, la raíz y el mañana, es decir, en dónde tenemos nuestros cimientos y hacia dónde vamos como empresas y como estudios. Gran parte de las actividades del festival ocurren en la zona centro de la ciudad de Cuernavaca, utilizando lugares como el Cine Morelos, Salón Casa Nueva del Hotel Las Mañanitas y el Hotel Flor de Mayo. Los invitamos a que vengan a Pixelatl del 3 al 7 de septiembre en Cuernavaca, Morelos en Cuernavaca, y toda la información del evento está en nuestras redes sociales y en nuestro portal de internet. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, pues qué imágenes, ahí están algunos ejemplos de lo que se va a ver ahí. Habrá que darse una vuelta a Cuernavaca y celebrar la animación por todo lo alto y ver en qué nivel, porque también México nos ha sorprendido con la calidad de animación en recientes películas. Habrá que darle seguimiento y, por supuesto, celebrar a esta nueva generación de cineastas en lo que respecta a la animación. Además que se apoye el talento mexicano a partir de talleres, a partir de estas promociones que se realizan, bueno, no solo en el cine, sino en las series, en los cómics, sí, en todas estas gamas. Que se han abierto mucho, claro, ¿no? En los últimos años. En el cómic también hay nombres muy importantes, sí, en las grandes editoriales. Pues
¿Nos vamos por hoy? ¿Ya nos vamos? ¿Cómo? Nos vamos con La tragedia del poder. Bueno. Es esta película que se está proyectando a propósito del arranque de la Semana del Cine Alemán, allá en el Teatro de la Ciudad, musicalizada en vivo, como es costumbre de este encuentro, y la invitación a que nos acompañen mañana en Noticias 22, hora de costumbre. No se pierdan a continuación Debate 22, redes sociales sin límite con Julie García. Muchas gracias. Muy buenas noches.